Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, Análisis Técnico y Criptomonedas al alcance de todos. Bien, vamos a hacer un segundo vídeo sobre Facton, ya que nos lo habéis pedido. Ahora mismo en CoinMarketCap está el número 19 de capitalización con aproximadamente 13.300.000 dólares, ¿vale? Ahora mismo solamente hay creados algo más de 8.750.000 y el precio es 1,52 dólares aproximadamente. En cuanto a... Vamos a ir viendo... Vale. En cuanto a la evolución, fijaos cómo tiene una figura muy similar a todas las criptomonedas. Ya lo hemos visto en muchas de ellas. Sale a cotizar en octubre del año 2015. Tiene una caída, una especie de suelo durmiente, para luego hacer sucesivas subidas que llegan a un máximo de capitalización con unos 25 millones aproximadamente en marzo del 2016, para luego corregir y hacer otro suelo y empezar a subir a partir de junio del 2016, ¿vale? Con una capitalización ahora mismo de en torno a 13 millones, más o menos algo más de la mitad de lo que tuvo en su pico. A nivel de a nivel social, pues tienes tweets, tienes enlaces en Reddit, y a nivel de mercados pues cotiza principalmente en Poloniex y algo en Bittrex, que es lo que analizaremos. Bien, aquí está la web de phantom.org, que es la original, y es lo que estamos haciendo aquí. Lo que hace Facton es aprovechar la tecnología que hay detrás de Bitcoin, la cadena de bloques, para gestionar datos y almacenar registros. Bien, ¿qué es lo que hace? En resumen, lo que tenemos es que la cadena de bloques, hay una serie de documentación que se tiene que almacenar, de registros críticos que se tienen que almacenar, y la cadena de bloques de Bitcoin es restrictiva en ese sentido. ¿Por qué? Porque para validar los registros estamos hablando de 10 minutos, que es un tiempo bastante alto, que hay un costo por transacción que sería por registro de 0,0001 Bitcoin, o sea, tiene un costo relativamente alto si hay que validar muchos registros. Y a nivel de almacenamiento, el tamaño de bloque, aunque progresivamente se irá aumentando en Bitcoin, pues el tamaño de bloque no es lo suficientemente grande como para almacenar millones de registros. Entonces, todos esos motivos hacen que la cadena de bloques de Bitcoin no sea la útil para trabajar con grandes registros. Entonces surge la cadena de Facton, y la cadena de Facton básicamente lo que hace es esto, ¿vale? Tenemos unos archivos, cada archivo le haces un hash, y tenemos el hash del archivo, que es básicamente el identificador único. Todos estos archivos se van agrupando dentro de la cadena de bloques de Facton en bloques, y a su vez cada conjunto de hashes de la cadena de Facton le hacemos un hash, y esto lo almacenamos en un bloque de directorio. Vamos haciendo sucesivos hash de la cadena, de los bloques de la cadena de Facton, y al final tenemos un bloque completo que es el que hacemos hash y lo insertamos en la cadena de Bitcoin. Y este es el que queda. Con lo cual, lo que hacemos es sucesivamente ir absorbiendo un montón de archivos, miles de archivos, al final se traducen en una sola hash en la cadena de blockchain. Este es un poquito el resumen. Vamos a ir agrupando. No hace falta tener los archivos originales. Los archivos originales estarán en sus respectivos servidores. Tenemos el hash de los mismos y al final lo almacenamos en la cadena de bloques. De forma que cualquier manipulación de estos archivos generaría en cualquiera de estas fases un hash distinto, con lo cual el hash final
o cualquier hash intermedio sería diferente del que tiene que ser, con lo cual ese título, ese seguro, esa hipoteca, ese préstamo, eso que tiene que ser validado no lo cumple. Entonces el objetivo es claro, almacenar esos registros, tener su seguridad con seguridad y a nivel de compliance. O sea, no es tanto que te roben la información, que evidentemente si la encriptas, además de hacerle el hash, pues es muy difícil que te la quiten, sino que también tienes la ventaja de que sabes que es la versión que tiene que ser. O sea, te dieron un programa, un software, te dieron un documento, te dieron lo que sea, hiciste el hash del mismo, lo almacenaste, ese hash se almacenó en la cadena de facto, de esa cadena de facto, de esos bloques, hizo un hash que luego se almacenó en la cadena de Bitcoin, y si tu documento no cumple, o sea, si el documento que tienes que validar no cumple toda esa cadena, pues automáticamente estás fuera del sistema, ¿vale? Entonces tenemos la prueba Factom, que mantiene un registro, evidentemente, un registro con fecha y hora, no solamente el hash, sino además la fecha y hora de los datos en la cadena blockchain. Esto reduce costos de complejas auditorías y reduce, o sea, de complejas auditorías, de gestión de registros y de problemas de compliance. ¿Qué tenemos? Tenemos la prueba de existencia, que existe el documento en un determinado forma y en una determinada tiempo, que el proceso, si ha habido algún tipo de actualización, también lo sabremos, y también podemos verificar los cambios, ¿vale? Aquí nos propone diferentes casos de usos, como el Banco América, o prevenir que digamos que haya hackeos en películas, o el tema de los registros de propiedad, ¿vale? Que estén almacenados en la cadena de bloques. Lo que hay detrás de Facton es una fundación suiza y bueno, pues que digamos un poco se propone fomentar el uso de Facton en el mundo a nivel general, ¿vale? En cuanto a cómo trabajar, iríamos aquí, a ver, porque Facton sí. No, esta sí, efectivamente es aquí. Vale, aquí está el contacto de Factom, si queremos trabajar con ellos. Pero lo que hay detrás ya de estos 2 años es una fundación suiza, ¿vale? Y luego, cómo guiarnos con Factom, tenemos el fuel que está, digamos, trabajando y validando las transacciones dentro de la cadena de bloques de Facton, es Factoid, ¿vale? Y eso son lo que alimenta a todos los nodos para hacer sus respectivas validaciones, ¿vale? Los nodos van validando todas las transacciones y eso es la forma de premiar el trabajo de los participantes en el sistema, ¿vale? Aquí tenéis cómo usarlos, cómo convertir los factoids en crédito, cómo crear estas direcciones, cómo convertirlos y cómo usarlos, ¿vale? Aquí es un software open source que se puede utilizar sin ningún problema. Vale. Aquí ¿cuál es su objetivo? Hacer unos sistemas mundiales mucho más honestos. Aquí tenemos los proyectos: Proyecto Apolo, Proyecto Iris y Proyecto ERA, ¿vale? Este Proyecto Apolo es dar a los gobiernos y a los negocios herramientas para asegurar que sus datos no pueden ser cambiados. El Proyecto Iris es una red distribuida de autoridad, y el Proyecto ERA es que barajar, o manejar diferentes datos, conducir un análisis profundo y descubrir el valor que hay en un entorno unificado
y customizado. Entonces se trata de hacer algo que gestione todo y que lo maneje todo y tener un riesgo en tiempo real, ¿vale? Los tres proyectos, sobre todo el último, son muy ambiciosos y muy interesantes. O sea, como tal, la solución Facton es el proyecto en sí es muy interesante. ¿Qué es Phantom? Bueno, pues es que su misión es hacer el mundo más transparente, la cultura, bueno, pues un grupo que quiere el éxito de la compañía, que colabora, que estamos construyendo, colaborando, no compitiendo, que hacen que la blockchain sea, digamos que sea de utilidad pública, o sea, un servicio de trabajo, el porqué descentralizado. Yo creo que está claro, es por no tenerlo todo concentrado y porque sea toda la validación a través de la red, eso le da eh, veracidad. O sea, si tú tienes un sistema que verifica, un sistema centralizado que verifica, eso te lo puedes creer o no. Si tienes un sistema descentralizado, la certeza la tienes en la propia descentralización que ha sido validado por todos los nodos, ¿vale? Es una comunidad open source y bueno, aquí tenemos te puedes apuntar, tienes las diferentes soluciones en cuanto al team, pues aquí están el team que lo compone, ¿vale? Siempre que haya un proyecto detrás y tengamos un team que podamos rastrear, lo cierto es que a mí siempre eso nos gusta. Quién es el CEO, que tiene su Twitter, su LinkedIn, el CMO, el CTO, el director técnico, el director científico. Está claro que el tío vale solo por esa cara. El CFO, el financiero, este también tiene cara de controlar. Y luego, pues bueno, aquí tenemos un equipo de desarrollador y lo cierto es que bastante multidisciplinar, ¿no? Seguramente nos sorprendería a todos de lo que hay aquí detrás de todo el know-how acumulado, ¿vale? Incluso te puedes unir a su proyecto. Dirección de contacto, luego aquí tenemos todas las FAQs, ¿vale? Donde qué es Facton, tecnología de la cadena para organizaciones públicas o privadas, la cadena de bloques, para tener datos de forma segura, datos encriptados y unificados en un único open layer que no se pueda tocar, ¿vale? Ya hemos explicado al principio qué significa este open layer y cómo se trabaja, ¿vale? Evidentemente con el hash, la hora y la fecha, pues ahí hay poco que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, el proyecto en sí es de lo mejorcito, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con control de datos y gestión de la información. Yo creo que incluso un poco enlaza con el tema del Big Data. Seguramente acabe convergiendo. O sea, por un lado la gestión del Big Data y por otro lado el Open Layer que hace, digamos, el Open Layer distribuido que garantiza que los datos son los que son, ¿vale? Que da un poco fiabilidad. Aquí tenemos un par de noticias, sí, y luego veremos el gráfico, ¿vale? Una reciente de junio del 2016, el proyecto Facton se utilizará para la blockchain en seguridad de dispositivos IoT, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, va a utilizar Facton en un proyecto de Internet de las Cosas, ¿vale? Un poco la idea que trasciende de aquí es utilizar la solución Factom para proteger a esos dispositivos, ¿vale? Entonces, la tecnología de blockchain se utilizará para proteger esos dispositivos, ¿vale? Dejaremos lo que es el link para que lo veáis. Entonces, bueno, ahí hay una selección y en este caso, pues la utilización de esta cadena de bloques para probar la integridad de los datos capturados. Esto es yo creo que es quizá crítico. Es decir, oye, yo capturo unos datos y estos datos automáticamente los valido con el Facton, los hago el hash, le incluyo la hora y la fecha, los incluyo en la cadena de bloques de Facton, los incluyo en la cadena de bloques de blockchain, digamos que soy el notario digital clarísimamente de toda esta información. De esta forma no hay posibilidad
de que haya manipulación de datos, ¿vale? Entonces, ¿cuál será el trigger? Bueno, en algún momento habrá que tener que los datos sean verídicos y sean los que son, ¿vale? Y por último, en febrero del año 2016, bueno, pues firmó un acuerdo con el desarrollo de Factor en el mercado chino para el desarrollo, ¿vale? Bueno, pues que lo tengamos aquí claro qué es lo que se está haciendo. Por último, el gráfico, que es un poco qué es lo que nos interesa. Bueno, el gráfico semanal, pues lo tenemos aquí y bueno, pues como cotiza contra el Bitcoin, aquí tenemos la zona clara de soporte, que está en torno a los 150.000 satoshis, un poquito más abajo, 125.000, los 125.000 satoshis, con una dilatación muy fuerte a los 50.000, que esto puede ser perfectamente provocado por problemas de liquidez de mercado. Y a partir de ahí ha empezado a subir, ¿vale? Entonces, dentro de lo que cabe, este es de las pocas criptomonedas que, hombre, que por lo menos tiene una tendencia ligeramente alcista respecto al Bitcoin. Si tú tienes si la criptomoneda que vas a invertir tiene una tendencia bajista respecto al Bitcoin, pues lo mejor es tener Bitcoin más que esa criptomoneda, así de sencillo. Entonces, en este sentido, pues vemos que se está recuperando desde esos mínimos de 50.000 que tuvo a mediados de junio, ya, y desde entonces, pues bueno, tiene una tendencia ligeramente alcista. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues eso no lo sabe nadie. O sea, esto siempre es la pregunta del millón. Lo importante es analizar el proyecto y para esto son estos vídeos tutoriales. Hemos analizado el proyecto, hemos analizado lo que hace y luego, pues una vez que vemos que la cosa es interesante, de lo que se trata es de alguna forma entrar en un momento técnico. Entonces ahora tiene un ligero sesgo alcista y puede ser pues un momento interesante para mantener posiciones con mínimos y máximos relevantes crecientes en gráfico semanal. ¿Dónde estaría el verdadero trigger para ver si repunta o no? Cuando superase esta línea que hemos marcado en los 280.000 satoshis. Si lo superase, 280.000, 300.000, pues tendría un fuente empujón. Así que bueno, nos gusta, es interesante y con esto, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo dedicado a Factor, la tecnología de registro de sistemas y de datos, de ficheros y de forma que se verifican que son los que son y que están los datos íntegros en forma y en tiempo. Un abrazo y hasta siempre.